Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Díaz y soy encargado del Ministerio de Asimilación de la Iglesia Idlewild en español. Esta oportunidad vamos a platicar sobre la vida como es y cómo se supone que debiera ser la vida, y vamos a estar meditando alrededor del pasaje de Génesis 3 en nuestras Biblias. Antes de iniciar, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te damos porque tú estás en medio de nosotros y envías a tu Espíritu Santo para que nos enseñe aquellas cosas que nosotros debemos aprender de ti. Te pedimos, Padre, que esa promesa sea cierta en nuestras vidas y que podamos aplicar tu palabra y llevarla a la práctica. Y también te ruego, Padre, por mí, para que al abrir mi boca yo pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En septiembre 12 años atrás, en una ciudad en Tallahassee, una niña de tan solo 8 años de edad perdió la vida. Murió mientras se dirigía a su escuela. Ella iba metida en un bus con sus amigos cuando de repente un camión de esos que llevan concreto adentro se estrelló contra el camión, muriendo la niña casi instantáneamente en el lugar. El piloto del camión se durmió mientras estaba sobre el volante. 3 días atrás, otra noticia salió en los medios de aquí de la Florida. Un hombre fue capturado mientras huía con su hija. El hombre tenía una orden de restricción para no acercarse a su hija porque tenía historial de violación y de abuso sexual para su niña de tan solo 12 años de edad. A los 12 años de edad, él parecía que ya había abusado por ella durante los últimos 2 meses de edad y no podía acercarse a su propia hija. A menos de 2 semanas atrás, el huracán Laura azotó las costas de Texas y de Luisiana y aparentemente dejó daños por más de 8,000 a 12,000 millones de dólares, y por lo menos 15 personas perdieron la vida en este acto de la naturaleza. Y el 3 de junio del 2018, un poco más cerca de mi país, en Guatemala, el volcán de fuego explotó violentamente y lanzó una columna de fuego y cenizas de casi 15 kilómetros de altura. Y luego una mezcla de material piroplástico, aire caliente, lodo descendió por las laderas del volcán a casi 80 kilómetros por hora, dejando en cifras oficiales más de 300 personas muertas, soterradas por los desechos del volcán, y miles de damnificados. Cuando vemos este tipo de noticias, nosotros, independientemente de si creemos o no creemos en Dios, en algo podemos estar de acuerdo, y es que este mundo no funciona como quisiésemos que el mundo funcionase. El mundo no es como nosotros quisiéramos que el mundo fuera. En este mundo no debiera suceder cosas como que un piloto se suba en un camión e irresponsablemente maneje, o probablemente porque fue forzado por sus propios empleadores, maneje a tal cansancio que quede dormido sobre los volantes de su vehículo. En este mundo no debiera suceder que una niña de 12 años tenga que estar alejado de su papá porque su papá abusa sexualmente de ella. Eso no debiera de suceder. El papá debiera ser la persona que la protege, que le enseña a vivir esta vida, que la cuida, que la atiende, y no debiera ser la persona que la introduce a este mundo de horror, a este mundo de terror en el que muchas personas viven a los 12 años de edad. En este mundo que nosotros vivimos, no debieran existir estos fenómenos meteorológicos que dejan a tantas personas con tanto daño, donde pareciera ser que la naturaleza decidió volcarse contra todo lo que es vivo en este planeta. Así se supone que no debiera ser las cosas en este mundo. Estos son solo ejemplos de tantas cosas que se suponen que no debieran de suceder. Y son tal vez más entendibles cuando salimos de esa esfera de cosas que son globales, como una tormenta, a cosas más banales, a cosas más cercanas a uno mismo. Como por ejemplo, alguna pareja decide casarse, se van de luna de miel, toman fotografías, pasan momentos alegres, pero con el paso del tiempo esas fotografías se convierten en memorias grises, y ahora solo hay momentos para discutir, para pelear, o ni siquiera eso, solamente para mostrarse indiferencia el uno al otro. Y eso los hace pensar, ¿por qué mi matrimonio es así? No se supone que mi matrimonio sea de esa manera. ¿Por qué es que me tengo que esforzar tanto en mi trabajo
paso más de 60 horas fuera de casa, me esfuerzo y semana tras semana hago lo posible por llevar lo básico para mi casa, pero con lo que pagan no me alcanza ni siquiera para cubrir esas simples cosas. Así no se supone que debieran de ser las cosas. Se supone que yo debiera de poder trabajar y gozar del fruto del trabajo, debiera poder irme a unas vacaciones después de haber gozado un tiempo de trabajo difícil, pero no es así. La aflicción, los hijos con problemas congénitos, la depresión, la violencia sin sentido, los males que yo ocasiono, los males que me ocasionan a mí, las traiciones de los amigos que yo traiciono, el cáncer con un miembro de la familia, los males reales y hasta los males imaginarios que nos hacen repetir de casa en casa y de persona a persona. No se supone que así debiera ser la vida. El 15 de julio de este año tuve la oportunidad de compartir también con ustedes algunas cosas y estaba esbozando un panorama general de la Biblia. Y en esa oportunidad yo mencionaba que eso que hace que la vida no sea como se supone que debe de ser, la Biblia lo llama el pecado. En el relato de Génesis 3, el pecado se nos presenta como algo que irrumpe en la creación y cambia ese estado en que Dios hizo las cosas. Dice que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno y perfecto, pero de repente entra el pecado y todo se rompe. Un pequeño acto, una fruta tal vez como esta, no era la fruta, no era ni siquiera la mordida, pudo haber sido tal vez una papaya o una sandía o tal vez simplemente un durazno pequeño, no importa la fruta, era el acto de rebelión lo que causaba esa diferencia. El hombre había entendido que podía y que tenía la capacidad de rebelarse contra su creador y esa rebelión iba a salir bastante cara. Con el viento de la tarde, narra la Biblia, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Como que si fuera un grito del mismo Dios. Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo y por eso corrí a esconderme. En ese pequeño párrafo, el autor del Génesis muestra al hombre en huida, una huida que al día de hoy no ha terminado todavía. El hombre sigue corriendo de Dios. Pablo, años atrás, en el libro de Romanos, en el primer capítulo, escribía más o menos de esta manera. El ser humano, si tan solo se volteara a ver la creación, podría conocer a Dios y su poder. Así que nadie tiene excusa. De una u otra manera, todos podemos saber de Dios. Pero el ser humano decidió no tomar a Dios en cuenta. Se alejó de Dios. El ser humano cree que lo sabe todo, pero en realidad no sabe nada. Así que Dios dijo, si quieren estar alejados de mí, así sea, pero prepárense porque van a sufrir las consecuencias. En Génesis 3, las consecuencias son claras. No puedo imaginarme el corazón de Dios cuando el hombre cae en esa tremenda catástrofe del pecado, pero sí puedo imaginarme un poquito el corazón mío cuando pienso en las catástrofes de mis hijos y en los problemas difíciles de mis hijos y lo que ellos van a sufrir. Dios tuvo que haber sufrido cuando Él tuvo que proferir el juicio contra la serpiente, contra la creación y contra el hombre y la mujer en ese acto de rebeldía. En el pasaje de Génesis 3 no solo se rompe la relación entre el ser humano y Dios, también el pecado es lo que explica esas relaciones rotas con el ser humano. La hazaña y la violencia que sucede entre nosotros. El hombre desprecia a la mujer acusándola de ella de sus propias decisiones y de sus propios problemas. Un par de páginas más adelante vemos a Caín enseñándose contra su propio hermano y en violencia lo mata. Y luego tan solo unos versos más adelante, un nieto de Adán junta a toda su familia solo para hacer alarde de su maldad y decir que lo que hizo Caín no es nada, que él está dispuesto a hacer maldades mucho más grandes que las que hizo su padre.
Así es el pecado, avanza como una espiral que infecta al final todo. Es como este virus que estamos viviendo en este momento. Es tan solo una pequeña partícula de ARN, de ácido ribonucleico, que se mete dentro de una célula y aprovecha todo el potencial de esa célula para empezar a reproducirse. Y se reproduce de tal manera que literalmente mata la célula y la hace explotar. Pero cuando explota, no sale solamente un nuevo virus, sino que salen cientos de virus preparados para contaminar a cientos de células más, que luego pasan por el mismo proceso y cuando mueren ya no infectan a cientos, sino que a miles y después a millones. La maldad, el pecado realmente no tiene límites. El relato de Génesis no se detiene con la ruptura de la relación con Dios y la relación entre los seres humanos. No, la bendición que antes le había dado a la pareja de sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y administrenla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, ahora se torna en una maldición. Ahora tener un hijo representa dolor. La vida en comunión se convierte en una guerra por ver quién domina a quién. El trabajo ya no rinde. Van a cultivar la tierra, pero esa va a producir cardos y van a producir espinas. Y con el sudor de su frente van a comer hasta el último día de su vida. Y van a regresar al polvo, van a regresar a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. De una vida en comunión con Dios se pasa a una vida de rebelión, a una vida de guerra con Dios. De una vida abierta donde no había necesidad de esconderse ni de aparentar absolutamente nada, pasamos a una vida de vergüenza donde necesitamos cubrirnos frente a Dios y también frente a los demás seres humanos. Tal vez por eso pasamos tanto tiempo en Facebook, en Instagram y en todos esos lados fingiendo una vida que no tenemos, con fotos posadas, tratando de poner máscaras a la forma en que nosotros vivimos. De una vida de comunión pasamos a una vida de sumisión. De una vida de trabajo fructífero y gratificante pasamos a una vida de continuo buscar más porque el trabajo simplemente no rinde. Pasamos de vida a muerte. El panorama es sombrío. Y más cuando entendemos aquello que la Biblia afirma, que no hay nada ni nadie que se libre del pecado y de los efectos del pecado. No. Contrario a lo que muchos dicen de que todos somos buenos en lo adentro de nuestro ser, la Biblia dice lo contrario, que todos somos malos y que nadie se libra de ello. Así dice la Biblia, todos nosotros somos malos. No hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desvían, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestra garganta es un sepulcro abierto y con nuestra lengua engañamos. En nuestros labios hay veneno, nuestra boca está llena de maldición y de amargura, nuestros pies veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia es lo que encontramos en nuestro camino y no conocemos el camino de paz porque no hay temor de Dios en nuestros ojos. Si aquí acabara el relato, este sería probablemente la más triste de las historias porque no habría esperanza. ¿Qué esperanza puede haber en un mundo en donde todos los seres somos seres fallidos? ¿Cómo vamos a limpiar una vajilla si lo único que tenemos para limpiar la vajilla es agua sucia? Pero lo triste es que los seres humanos insistimos en probar y probar el mismo remedio. Utilizamos el agua sucia que tenemos y tratamos de limpiar nuestras vajillas con el relajo que nos encontramos. Y el agua cae y volvemos a recuperarla, ahora más sucia, y tratamos de limpiar de nuevo nuestros platos sucios. Si seguimos esa lógica, nunca vamos a lograr limpiar nuestros platos, porque todo lo que nosotros tenemos adentro de nosotros, nuestra condición es la misma. Estamos sucios, estamos manchados. Pablo, en Romanos 5, apunta directamente a la solución. Dice que hubo un solo hombre, por culpa de este hombre que anunciamos en Génesis 3, entró el pecado al mundo, pero que gracias a Jesucristo, los que reciben y se acercan a Jesucristo, tenemos la oportunidad de tener vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Es Jesucristo, esa fuente de agua pura que nos sirve para limpiar todo el pecado. De la misma manera en que en Génesis 3
Vemos al hombre escondido, pero vemos a Dios saltando al huerto para buscarlo. Así Dios es el que toma la iniciativa para resolver este problema del pecado que azota por completo la experiencia de la humanidad. Dios mismo asume nuestra forma y se hace solidario con su propia creación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el camino que nosotros no podíamos haber caminado. Él limpia los platos que nosotros no podíamos limpiar. Ese es, a fin de cuentas, el mensaje del Evangelio. Es Cristo Jesús. El Evangelio no es la historia de cómo el hombre alcanza el cielo. El Evangelio es la historia de cómo Dios baja del cielo para habitar en medio de nosotros. Y ese proceso es un sacrificio. Imagínense por un momento al Dios supremo, al Dios creador, al Dios perfecto que se hace imperfecto como nosotros. Pablo dice en Filipenses 2 literalmente que Él se vació a sí mismo y se hizo uno de nosotros. Jesucristo mostró una y otra vez cómo en Él todas las cosas son hechas nuevas. Ya no somos vieja creación, ahora somos nueva creación. Muchos de los milagros y de los actos que se narran en el Nuevo Testamento sirven para mostrar precisamente esto, explicar que aquella maldición que había trastocado absolutamente todo en Jesucristo era anulada. La sola presencia de Jesucristo en medio de un lugar trae salud, en donde antes solo había enfermedad. Se acerca a comer con aquellos que en esa época eran los intocables, los impuros, porque en Él no hay distinción de personas. Él no mira si eres grande y si eres chiquito. Él nos mira a todos con amor. Las jerarquías en Jesús se rompen porque para Él no hay distinción de personas. Para Él no hay alguien que sea más importante. Era el Rey del universo y vino a nosotros y Él dijo que no vino para ser servido, sino que vino para servir. Él mismo decidió ya no llamarnos siervos, sino que ahora nos llama a sus amigos porque nos ha hablado con franqueza sobre esta vida. Entre sus amigos se encuentran las mujeres, aquellas que los maestros de aquella época oraban diciendo: gracias te doy porque no soy mujer ni esclavo. Jesucristo tenía un montón de amigas que eran mujeres. Jesucristo visitaba hogares, no hogares como los que tenemos ahora en nuestra mente, de un papá, una mamá y dos hijitos caminando con una mascota. No, uno de los hogares que él más visitaba era un hogar que hoy diríamos disfuncional, donde vivían 3 personas, hermanos, viviendo su soltería juntos, como amigos. Él era una persona que se juntaba con las personas que probablemente nosotros no nos hubiéramos juntado. Él se levanta y calma la tempestad para demostrar que hasta aquello que nosotros llamamos un fenómeno natural se sujeta a su gobierno. Resucita al hijo de una viuda porque sabe que sin el hijo, ésta se encontraría desvalida en este mundo. No le toma en cuenta los pecados a una prostituta que por ley debía morir apedreada porque él no vino para condenar, sino que él vino para dar vida. En una mañana le quita la lepra a 10 y no le importaba que solo uno regresara a decir muchas gracias, porque Jesucristo no es un canje de cuánto te doy para ver cuánto tú me das. Él da porque Él vino para dar, Él sana porque Él vino para sanar. Se dio el tiempo para comer con sus amigos, para ir a visitar a la suegra de uno de sus discípulos que estaba enfermo y curarla, para ir de fiestas, pero también para darle de comer a los que tenían hambre. En otras palabras, Jesucristo estaba abriendo para nosotros la oportunidad de ver en Él cómo se supone que esta vida deba de ser. Pero no solo mostrarnos, sino también habilitarnos para recibir la vida. Porque, dice la palabra de Dios, así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos viven. El único camino que tenemos para librarnos de esta irracionalidad en la que nosotros vivimos, de esta vida en lo que todo parece ser que es como no debe ser, es a través de Jesucristo. Porque, dice Pablo una vez más, Dios cambiará estos cuerpos mortales y los va a destruir por cuerpos que van a vivir para siempre y que nunca van a ser destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce muerte, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que por fin esta vida que es como no debiera de ser, pueda ser como debe de ser. Que el Señor les bendiga.